Ok, muchachos. Entonces, lo que les estaba mencionando principalmente de los trastornos ováricos. Déjenme, ok, por favor vayan apagando sus micrófonos. Ok. Bueno, en el síndrome ovario poliquístico hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, la clínica del paciente. Ya sabemos que la anovulación, amenorrea, suele ser principalmente una de las entidades analíticos. Si le hacemos androgénicos, obviamente va a estar elevadas las hormonas. Hay que tener en cuenta ecográfico, en este caso, medir principalmente todo y cada uno de los folículos. Algunos lo hacen, otros, si tú ves que al ojo por ciento todos tienen la misma similitud, nada, con solo medir uno basta. Lo importante es que sea 12 folículos o más, entre 2 a 9 milímetros de diámetro. Voy a conseguir un ovario que va a estar aumentado de volumen. Hay que tener en cuenta si es premenopáusica, por encima de 10,5, si es posmenopáusica, por encima de 5,5. Aunque posmenopáusica, un síndrome ovario poliquístico, bueno, suele ser muy raro, ¿no? Distribución periférica de folículos y estromas más ecogénico es típico, sobre todo porque adopta un signo de rosario, así tal cual lo menciona la bibliografía. Bueno, aquí ejemplos de síndrome ovario poliquístico. Fíjense que se ven los ovarios aumentados de tamaño. Se ven principalmente la mayoría de los folículos, más de 12 folículos en racimos o en rosario. Y aparte la distribución, que debe ser siempre periférica. Tenemos entonces, como otro siguiente punto, muchachos, aparte del síndrome ovario poliquístico, lo que sería la torsión anexial. Podemos mencionar principalmente entre la torsión anexial, la que, bueno, principalmente considerar que se observa como una masa donde hay una hipermovilidad del ovario, es decir, el ovario se desplaza por completo. Aparte de que obviamente si no llega suministro de oxígeno, lo primero que va a hacer es inflamarse, a ver un proceso, una fase congestiva que va a estar traducido ecográficamente como un ovario aumentado de tamaño y que va a estar heterogéneo. El Doppler es limitado. Hay que tener siempre en cuenta eso, pero si lo llegamos a percibir, es un signo de remolino. Entonces, fíjense aquí que está el ovario izquierdo. Hay que tener siempre en cuenta la gran imagen. Por ejemplo, en este caso, el ovario derecho se encuentra básicamente desplazado por esta gran imagen heterogénea correspondiente a una torsión anexial. Esta es la morfología clásica conjuntamente con el signo del remolino para poder dar el diagnóstico definitivo. Aquí podemos observar algunas de las otras imágenes. Obviamente aquí no estoy en tiempo real, pero suponiendo que sí, la imagen va a estar siempre adoptando una morfología en torbellino. Esa es una de las maneras en las cuales se observa. Torbellino quiere decir que el Doppler va a ser como un giro, o sea, tal cual como un remolino, y el mismo se va a observar siempre a la periferia y vuelve nuevamente, hace su ciclo hasta que regresa al punto donde parte. Esa es la manera de distinguir el signo del remolino. Muy parecido al signo del yin yang. No sé si ustedes han visto el símbolo chino clásico. Eso se ve sobre todo muy frecuente en los pseudoaneurismas. En la enfermedad inflamatoria pélvica podemos conseguir también la dilatación de una de las trompas. Yo les había dicho anteriormente que las trompas no deberían verse, pero si ustedes lo ven, primero ven ese trayecto tubular, tortuoso, anecoico porque tiene líquido en su interior. Siempre deben pensar que se trate de una patología tubárica. Ahora bien, ¿qué tipo de patología tubárica? Dependiendo. Está el sectosalpins, está el hidrosalpins, está el piosalpins. Hay que descartar también que no hay un embarazo ectópico que también puede dilatar las trompas o sobre todo que no existe un absceso tubovárico, que es uno de los más frecuentes también, o la clásica salpingitis. Entonces, son algunas de las entidades más frecuentemente que vamos a conseguir frente a una trompa dilatada. El líquido libre en fondo de saco, casi siempre esto es reactivo, casi siempre está presente.
Esto es una imagen, miren acá, tubular, anecoica, bastante tortuosa, vamos a llamarlo así, y que aparte de eso, bueno, este paciente hay que visualizar con la clínica y con todos los criterios esta patología tubárica que aquí observamos. Bueno, el absceso tubovárico, ya les he dicho, pues una de las entidades más de muy difícil manejo. A veces el pronóstico puede ser bueno, como puede ser bastante tórpido. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo para desarrollar un absceso tubovárico. La primera es la enfermedad inflamatoria pélvica, no tratada o maltratada. Dispositivos intrauterinos, miren acá. Múltiples parejas sexuales, si la promiscuidad está relacionada también como un factor de riesgo, y la diabetes mellitus. ¿Qué principalmente vamos a observar? Bueno, hay que recordar siempre que hay que descartar, sobre todo, que esa masa anexial que nosotros vamos a ver no sea por otra causa. Hay que primero conocer los criterios de un absceso tubovárico antes de hablar de él. Lo primero es múltiple en el sentido de la complejidad. O sea, tiene muchas áreas de detritos, porque obviamente hay pus, puede ser bilateral, puede haber líquido libre con ecos finos en su interior, lo que nos va a orientar principalmente a que se trate de un componente purulento o hemorrágico en algunos casos. Entonces, todo eso nos debe hablar principalmente de un absceso. Aquí podemos observar esta imagen, pues que casi circundante a lo que sería el La ovario veo, derecho, pues hace Sofía. la morfología característica de un complejo bastante heterogéneo, y esto pues obedece principalmente a todas estas áreas, a detritos que están en su interior, y que obviamente ese líquido está congestivo producto del mismo absceso. Ok, tenemos entonces el embarazo ectópico. Les había dicho que con respecto al quiste de fase lútea, suele ser también muy importante considerar el diagnóstico diferencial. Primero que nada, es inespecífico. El anillo tubárico ectópico puede estar presente, el hemoperitoneo, y sobre todo el Doppler va a tener bajos índices de resistencia y velocidades altas desde el punto de vista picosistólico. Ok, esto, bueno, es un poquito a grandes rasgos, muchachos. Con esto no estoy diciendo que, bueno, hay que aprenderse cada una de las medidas Doppler, pero sí por lo menos ustedes coloquen Doppler, identifiquen la actividad cardíaca fetal, que en algunos casos puede estar presente, y sobre todo el embrión vivo. ¿Ok? Eso es lo que nos va a decir que se trata de un embarazo ectópico, y sobre todo, lo más importante, que esté fuera de lo que sería la cavidad uterina. Uno de los sitios más frecuentes son las trompas. Por eso es que cuando vimos la dilatación tubárica, el embarazo ectópico estaba entre las causas. Entonces, muy importante el anillo de fuego, también denominado anillo tubárico, que es este que vemos acá, ¿ok? Con flujo pélvico libre o líquido libre en fondo de saco, que obviamente el líquido libre es muy inespecífico, pero muy sensible en este tipo de patologías. Bueno, muchachos, espero hayan aclarado un poquito acerca de la patología ginecológica. He resumido lo más que se ha podido con respecto a este tema. Del mismo modo, bueno, voy a echar un ojito por la tabla de comentarios. Ok, que si me logran escuchar. Sí, doctor Manuel, sí se escucha bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Creo que había leído algunas preguntas por acá. Ok, aquí preguntan, ¿y en la torsión testicular? Bueno, torsión testicular lo vamos a ver aparte, el día de mañana, en partes blandas. Allí podemos hablar un poquito acerca de esa torsión testicular. Evidentemente para la clase de pélvico no corresponde, ¿ok? Podemos concluir síndrome ovario poliquístico, sería ovario multifolicular. Bueno, ninguna de las dos para la doctora Lorela. Tienen que
describirlo como hallazgos ecográficos sugestivos de ovario poliquístico. No pueden decir síndrome, porque para yo hablar de síndrome, tengo que entonces haber reunido todo: el hiperandrogenismo, la fase anovulatoria, con la menorrea o los trastornos propios del ciclo menstrual, eh, el hirsutismo. Todo eso tiene que estar presente para yo hablar directamente de síndrome ovario poliquístico. Ustedes, aunque lo vean ecográfico, no lo pueden diagnosticar así. Por lo tanto, con que ustedes digan hallazgos ecográficos o signos ecográficos sugerentes de ovario poliquístico es más que suficiente para el ginecólogo. Créanme que sí. Ok. Bueno, creo que ha quedado bastante clara las respuestas a sus preguntas, muchachos. Bueno, vamos entonces a continuar con el siguiente apartado correspondiente al ultrasonido prostático. ¿Ok? Con respecto a este tema, bueno, vamos a comenzar mencionándoles a especie de introductorio que, bueno, evidentemente las patologías de crecimiento prostático son mucho menos que las ginecológicas. Hay que tener en cuenta que es muy importante nunca concluir hiperplasia benigna prostática. No está bien hacerlo. Tampoco es adecuado diagnosticar ADC de próstata por eco. Esos son diagnósticos anatomopatológicos. Ustedes acá lo más importante es que siempre lo diagnostiquen como crecimiento prostático, teniendo en cuenta, bueno, siempre que la próstata tiene varias, digamos, relaciones anatómicas importantes, entre ellas la uretra prostática, entre ellas los conductos eyaculadores, las vesículas seminales. Hay que tener en cuenta también su disposición por detrás hacia el aspecto inferior de la vejiga. Por lo tanto, siempre cuando se inflama es una de las características o de los síntomas importantes a nivel vesical por su relación estrecha con la misma. Hay que tener en cuenta entre las indicaciones que siempre lo van a pedir por hipertrofia prostática benigna, tumores prostáticos, prostatitis o quistes prostáticos. Eso principalmente. Pueden pedirlo en vejiga, sí es verdad. En muchos casos también en tumores vesicales hay que ver por continuidad, no vaya a haber infiltrado la próstata, o sea, la próstata la causa principal. La presencia de cálculo, vejiga de esfuerzo, sobre todo, y en la valoración de la urodinamia. Bueno, teniendo en cuenta que siempre es necesario observar, en este caso la vejiga, se va a ver anecoica completamente, debajo de ella vamos a ubicar siempre la próstata. Esta vendría siendo las vesículas seminales, ellas se ven hipoecogénicas, está a cada lado, ¿ok? Tenemos una a cada lado de la porción posterior inferior de la próstata y luego, cuando ya yo voy basculando, logra aparecer mucho mejor y mucho más definida la próstata y debajo de ella esta imagen circunferencial hipoecoica conformada por diferentes capas, entre ellas la mucosa que corresponde al recto. Esto es importante, muchachos, que sepan cómo se ve porque puede prestarse para falso positivo. Uno cree que es una lesión nodular cuando realmente forma parte de la ecoanatomía. Debemos tener en cuenta que cuando se va a valorar próstata, siempre hoy en día las guías americanas de urología recomiendan que la próstata se estudie también con la ecuroflujometría. ¿Qué es la ecuroflujometría o lo que es lo mismo, medición del volumen pre y postmiccional? Me gusta más decir uroflujometría porque es más corto. Pero del mismo modo lo que vamos a hacer es determinar el porcentaje de micción que tiene el paciente con una próstata incrementada de volumen. Eso lo voy a hacer a través de unas simples reglas, principalmente midiendo el volumen que ya les había enseñado anteriormente, principalmente anteroposterior, transversal y longitudinal. Saco la vejiga de esto, lo que sería el CC del volumen premiccional y luego el postmiccional que corresponde principalmente después que el paciente orina, la misma medida y obtengo entonces los CC del volumen principal, que es la capacidad máxima, y del volumen residual. Eso principalmente. Ya teniendo esos dos valores, yo hago una simple regla de tres. Si la capacidad máxima es el 100%, ejemplo, me dio 200 cc el 100%, y el volumen postmiccional
fue de 100 cc. ¿Cuánto es el porcentaje? Evidentemente, si 200 es el 100%, 100 cc, ¿cuánto es? 50%. Entonces, 50% fue lo que orinó el paciente. No sé si me van copiando, si me siguen la idea. Si no me la siguen, igual me lo pueden anotar en los comentarios. Yo sin ningún problema repito. Pero es básicamente una regla de tres que todos lo debemos manejar. Desde el bachillerato sabemos cómo sacarla y que es importante porque más del 20% de ese volumen postmiccional ya es francamente patológico. Esta es la forma, muchachos, de medir la próstata. Fíjense que siempre es una manera muy clásica. En este caso, en corte transversal, su aspecto transverso, su aspecto anteroposterior y el longitudinal. Ojo con esto. Muchas veces podemos conseguir la próstata medida en este sentido. También es correcto. Incluso mucho más correcto que esta. ¿Por qué? Porque cuando yo trazo esta línea, me va a permitir luego a mí medir en casos de, sobre todo, crecimiento del lóbulo medio, que haya una hiperplasia del mismo y que pueda ser esa causa principal la del problema miccional del paciente, ya sea porque hay una impronta sobre el piso vesical. Eso pasa mucho en la hipertrofia, perdón, la hiperplasia del lóbulo medio. Entonces, en este caso, se mide a través del IPP. Eso es trazando una línea por acá, inmediatamente todo lo que está por delante es el IPP. Casi siempre, bueno, hay literaturas que dicen que de 0,5 a 1 es leve, otros dicen que de 1 a 2 es moderado y más de 2 ya correspondería a severidad. Aquí tenemos el volumen prostático, como ya les había dicho, la manera de medirlo. Una vez ya medido, el mismo ecógrafo les va a dar el resultado del volumen. Recuerden que esto es automático. O sea, ustedes colocan el eje transversal, el eje AP, el eje longitudinal. Eso se multiplica por 0,523 y me da el volumen en cc. Ese volumen cc yo lo clasifico acá. Si me da, por ejemplo, 35, bueno, 35 está entre 20 y 40, por lo tanto es grado 1. ¿Ok? Espero me sigan y tengan en cuenta esta escala porque esto es básicamente siempre el día a día. Este era lo que les mencionaba del IPP. Miren acá, esto es una ecografía transrectal, por eso la ven así, casi todo invertido, pero básicamente es lo mismo. Aquí tenemos el IPP, ¿ok? Transversal y el IPP vertical. Esta línea que nosotros medimos acá nos va a permitir cuantificar luego todo lo que queda por encima de la misma y esto sería el IPP vertical. Realmente el vertical es el más importante porque es el que está protruyendo, es el que está comprimiendo el piso vesical. Tenemos otra imagen de IPP. Miren esta manera característica en la que se observa. Miren aquí, yo trazo esta línea. Luego de esta línea hasta donde está la convexidad máxima o el punto máximo de la misma va a permitirse medir. Y recuerde, muy importante, que el mismo, yo particularmente coloco los centímetros y que el urólogo determine si ese IPP está satisfactorio o no para el paciente. Porque hay que tomar en cuenta muchos criterios razonables completamente, como la PSA, el índice PSA total libre, entre otros. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar principalmente del crecimiento prostático. Ya estamos a punto de terminar este apartado de pélvico. Entre las características ecográficas, la próstata principalmente la vamos a conseguir aumentada de tamaño. O sea, ya sabemos que va a estar por encima de 20 cc. Lo normal es que, como la que les enseñé ahorita, mide 18, es normal, es hasta 20. Pero ya de 20 a 40, o mejor dicho, de 20 en adelante, ya es patológica, ya sea grado 1, 2, 3 o 4. Entonces, debemos tener en cuenta que hay un aumento de tamaño, que hay una ecogenicidad heterogénea, que puede haber calcificaciones en su interior, que va a haber un volumen postmiccional alterado. Recuerden que siempre el ultrasonido prostático estará acompañado de la uroflujometría y sobre todo la pared vesical que puede estar hipertrofiada. Importante el índice de protrusión prostática. Entonces, bueno, aquí podemos observar una imagen prostática en donde pues se ven zonas heterogéneas en su interior. Muy pendiente con esto porque pueden ser nódulos prostáticos. Evidentemente el tacto rectal nunca va a haber un estudio pues mucho más sensible para detectar estos nódulos, para observarlos. Si bien es cierto, está la resonancia
magnética paramétrica, principalmente prostática para valorar sobre todo estos nódulos, pero es un tipo de estudio pues bastante complejo y sobre todo el punto de vista de interpretación también. Aquí tenemos también otra próstata. Miren aquí la morfología que esta próstata adopta. Incluso es globulosa y tiene una impronta importante. Mide 94 cc. Y si recuerdan la tabla, de todas maneras, yo esa tabla se las voy a facilitar, muchachos. Pasa de 80 cc, lo que nos dice que 94,6 ya es grado 4. Fíjense que aquí está bastante aumentada de tamaño. La ecogenicidad es homogénea a pesar de todo. No se ven cambios bastante irregulares o dismórficos a nivel de la próstata, pero muy probablemente ese volumen postmiccional de ese paciente va a estar severamente afectado. Esta es otra imagen prostática. Miren cómo se observa. Esta sí está ocasionando básicamente una impronta muy importante en el paciente. Este paciente debe estar cursando con infecciones del tracto urinario bajo, cursando principalmente con disuria, con probable nicturia. Todo eso debe estar relacionado por la severidad de impronta que está ocasionando. Forma correcta de medirlo, en este caso el IPP. Y bueno, ya los quistes prostáticos, hay que recordar que no tienen importancia clínica. A veces se les puede presentar. Lo importante, muchachos, es hacer diagnósticos diferenciales con los divertículos uretrales. Hubo una oportunidad donde se me presentó un quiste prostático y bueno, la verdad es que al final le hicieron una uretrocistoscopia y bueno, realmente era un divertículo uretral. Por eso es importante, muchachos, que visualicen siempre su morfología porque la manera de diferenciar una de otra, pues muy, muy compleja. Realmente un quiste de un divertículo de la uretra prostática puede ser bastante difícil de diagnosticar. Bueno, muchachos, hemos terminado entonces satisfactoriamente nuestra clase de pélvico. Espero les haya llegado un poquito el conocimiento de tanto el pélvico femenino como el pélvico masculino. La importancia de estas clases es que ustedes repasen y que ustedes obviamente sepan de manera muy sutil, pero de información que se ha recopilado de autores muy importantes para que ustedes puedan entonces disfrutar de esta clase. Entonces, bueno, abro el ciclo de preguntas. No sé qué otra pregunta tengan, no importa sea pélvico femenino o pélvico masculino. Aquí estoy para aclararle. Bueno, aquí la doctora Zulegni pregunta, no entendí qué es lo que no debemos colocar con respecto al IPP. Bueno, lo que no deben colocar con respecto al IPP es si es leve, moderado o severo. Yo por lo general no lo hago, pero si ustedes quieren fundamentarlo y colocarlo en su informe ecográfico, lo pueden hacer. Pero como últimamente las guías de urología, muchos urólogos consideran las guías europeas, otros guías asiáticas, otros guías americanas, la clasificación del IPP varía mucho, pero varía mucho porque evidentemente en diferentes países el comportamiento del hombre en la alimentación, en la cultura, todo eso influye significativamente en el índice prostático. Entonces, por eso es que varía en tal fin, si consume tabaco, si hay presencia de comorbilidades, todo eso afecta. Por lo tanto, en ese caso, muchachos, siempre recomiendo principalmente que tengamos en cuenta estas entidades muy presentes, sobre todo en las clasificaciones. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta por acá. Por favor, facilite las reglas simples de IOTA. Sí, por supuesto, están en las láminas. Vamos a ver, aprendiendo con las expectativas cada vez más. Bueno, agradecido con la doctora Angie Rojas, agradecido con el doctor Paulo Centeno, la doctora Liliana, la doctora Subero, la doctora Zuleni, el doctor Lino Campos, que bueno, siempre han estado por aquí presentes y apoyando en lo máximo, ¿no? A estas actividades académicas. Bueno, muchachos, vamos por terminar la clase pélvico. Mañana entonces estaríamos dando partes blandas y si nos alcanza el tiempo, de repente incluimos también una primera parte de Doppler. Eso va a depender también de qué tanta sea la información y de la hora en la que comencemos y de si la energía eléctrica nos deja. ¿Ok? Son muchos factores, por eso nos hemos visto un poquito
lentos en la programación, pero sin embargo me gustó hacerlo así porque ayer dimos todo abdomen y eso pues me ayudó muchísimo, sobre todo a que ustedes logren terminar llevando en una noche toda la información que quise. Por favor, facilitar las tablas de crecimiento prostático, todo eso va a estar en la misma presentación. ¿Ok? Bueno, muchachos, feliz noche para todos. Espero se encuentren muy bien y quería invitarlos, aprovechando, para el día de mañana, en horas de la tarde-noche, vamos a tener un conversatorio en vivo directamente por Instagram en nuestra cuenta de cursos y diplomas, donde estaremos conversando acerca del FAST. FAST extendido y FAST clásico. Conversatorio, qué debemos hacer en la emergencia, cómo podemos resolver, cuáles son las conductas, cuáles son las bibliografías que debemos apoyarnos, por qué debemos reportar de una manera, por qué debemos reportar de otra, por qué debemos conocer el contexto de hemático, hemodinámico del paciente y sobre todo qué espacios debemos explorar y qué parénquimas sobre todo debemos valorar en diferentes tipos de traumatismo para que también repasen un poquito. Esto ya no es tanto clase académica, sino una discusión, ¿ok? En donde, bueno, compartimos ideas, ustedes preguntan, dan alguna aclaratoria, dan algún tipo de caso que les haya pasado en su vida, en la vida real, en su práctica en las emergencias. Entonces, todo eso con el fin de que puedan ir memorizando, refrescando mucho más el tema que ya vimos de FAS. Bueno, muchachos, feliz noche para todos, se cuidan y nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense todos.